El culto a la muerte en México. El culto a la muerte en México tiene raíces y significados muy profundos, pero los que saben dicen que data posiblemente de unos 3000 años atrás. En las culturas prehispánicas como la azteca, la maya y la mexica, cuyo dios Mixtantecutli era el dios de la muerte. Mixtlán es el lugar de los muertos, el inframundo. Cutli, señor, el señor del lugar de los muertos, de la mansión de los muertos. Los nativos no concebían la vida sin la muerte. Y de ahí se sabe que practicaban sacrificios humanos, entregándolos a sus dioses a través de la muerte. Durante la conquista se llegó a saber que había más peticiones de auxilio y protección a la muerte que a la Virgen de Guadalupe misma. Esto trajo alerta al clero, quien empezó a etiquetar a la muerte como brujería y hechicería. Sin embargo, el lenguaje más expresivo de esta adoración es en el siglo XIX, en los años 60 y 70, donde comienzan a aparecer las figuritas, las estampas, los artículos de la muerte como medio de protección, ayuda y guía espiritual. Los brujos y santeros concuerdan que este auge en los años 60 tuvo su origen en el poblado de Tepatepec, en el estado de Hidalgo, México. Ahí donde vivía una mujer otomí de nombre Albina, a quien se le atribuía curaciones milagrosas y cosas sobrenaturales. Cuando ella muere, encuentran en su casa un esqueleto de madera, quien fue considerado la verdadera imagen de la Santa Muerte. Aunque otras versiones lo datan a 1800 en el estado de Veracruz, donde habitaba un brujo quien tuvo una aparición de la muerte. Y después hacen una réplica de ella misma en versión femenino. Si te has fijado, hoy tiene dos caras la imagen de la Santa Muerte. El femenino, que lleva en su mano una balanza color blanco. Y la versión en masculino trae una guadaña, esa hoz cargada al hombro. Pero es en los años 90 donde el número de seguidores aumenta por miles. Hoy no se tiene una cifra exacta, pero se cree que son millones de seguidores devotos a la muerte en nuestro país. Aunque el culto a la muerte tampoco es oficialmente un grupo religioso registrado en el gobierno como tal. Pero sí, en los años 90, su pionera, Doña Queta, levanta el primer altar público a la Santa Muerte en Tepito, Ciudad de México. Esto inspiró a muchos a seguir a la Santa Muerte y demostrarle su devoción. Hoy por hoy se sigue a la muerte para protección, auxilio y guía espiritual. Sus seguidores han sido asociados con aquellos que viven al límite de la vida, como criminales, policías que están en riesgo, los grupos marginados de la sociedad, así como también el crimen organizado y ya también amplios sectores de la alta sociedad. Se sabe que muchos políticos son seguidores de la Santa Muerte. En fin, credo y la devoción se ha desparramado en todos los niveles de la sociedad. Su adoración o devoción exige compromiso en el seguidor, un rito de oración diaria a la misma hora, limpiar la imagen todos los días, colocarle un vaso de agua y una veladora y también trocitos de tortilla quemada porque es lo que le gusta. Salirse de la devoción a la muerte es costoso. La muerte se cobra, dicen. Y en efecto, sus seguidores tienen que rendirle cuentas con la vida, es decir, hasta que mueren. Y esta entrega a la muerte también cobra relevancia, ya que en nuestro país tenemos un día del año donde se le venera, se le festeja, se le adora, el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, de la muerte, bajo la bandera o excusa de que es una tradición muy mexicana y no la soltamos. Hay adoración, comida, ritos, festejos, poesía y todo en honor a la muerte. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es simple tradición? ¿Es simple historia y cultura? ¿Es solamente un rito y nada más que eso? ¿O tiene algo más profundo? En efecto, Dios en la Biblia condena
estas prácticas. Condena la adoración a la muerte, la veneración a la muerte, consultar a la muerte y a los muertos. Y es categórico Dios cuando dice de esta manera. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10, 11 y 12. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dios lo pone en el nivel de abominación a él. Es desobediencia hacerlo. La muerte en la Biblia significa, y su nombre así lo es, separación. No solamente la separación del espíritu cuando uno muere, el espíritu de Dios que vuelve a Dios y Él es el que nos da vida, sino también la separación del hombre de Dios. Estar lejos de Dios es estar muerto espiritualmente. Somos muertos vivientes. La muerte ha sido la condena de la caída del hombre, el pecado y la desobediencia. Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto. Les dio instrucciones, les dijo, de aquel árbol no comerán, porque el día que de él comieres, morirás. Es la condena eterna. La muerte en la Biblia ha tenido poder, una llave que solo ella abre y cierra. Nadie fue y volvió de ella. Un poder siniestro. De esta manera se convirtió en enemigo de los seres humanos, no en un Dios ni en un objeto de adoración, hasta que vino la esperanza a la raza humana. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo y derrotó a la muerte. Él murió y vivió, fue y regresó. Y Él dijo, nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Solo Cristo volvió de los muertos y resucitó, venciendo a la muerte. Hoy en la Biblia, Dios le dice a la muerte, ¿dónde está tu llave y dónde está tu poder? Fue vencido el enemigo del hombre. Jesucristo es la esperanza, Él es la vida y es el único que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Jesucristo es la esperanza, es la vida y es el camino. Solamente Cristo salva. Esto no es un simple juego, ni una tradición de alguna cultura. Pero ¿por qué trajimos este tema para esta semana? Sin duda por lo sucedido durante todos estos días en nuestro país. Sí, en efecto, se hizo viral y fue la nota de toda la semana. La imagen, un video publicado por uno de los altos funcionarios en el servicio público. Publicada en la página oficial del partido del gobierno. Una camiseta que presume con la imagen oscura de la Santa Muerte, llevándose su dedo huesudo a la boca en forma de indicar silencio, callar. Y la leyenda que dice, un verdadero hombre no habla mal del presidente. Esto causó un gran revuelo en muchos sectores de la sociedad durante toda la semana. Ha sido el tema. ¿Por qué? Porque implica varias cosas. Primero, justamente el nexo a la devoción o adoración de la Santa Muerte. De hecho, la camiseta se está vendiendo también por Mercado Libre. Tiene un precio de unos 300 pesos. Pero es ese nexo hacia la devoción a la muerte lo que causa polémica. El propio episcopado católico en México se pronunció ante esto condenándolo. Claro, en un país como el nuestro, donde el 75 o el 80% se declara católico, algo tenían que decir. Pero también causa polémica, número 2, por el silencio, un silencio amenazante. En época de elecciones, estamos a 2 meses de celebrar las votaciones, las elecciones más numerosas en la historia de nuestro país. Lo han asociado con un silencio para votar por el partido oficial. Y número 3, también causó polémica por reducir el valor de un hombre para seguir un líder. Lo han catalogado como machista, misógeno esta expresión. En lugar de decir un hombre es aquel que atiende a sus hijos, no deja nunca a su esposa, es responsable con la sociedad y con su familia. No, lo reducen a seguir a un líder. Número 4, también trajo polémica por la asociación que hay entre la imagen de la Santa Muerte con el crimen organizado en nuestro país. Porque los grupos criminales usan la imagen de la Santa Muerte. De hecho, ha habido tal bombardeo que tuvo que declarar algo los líderes políticos, diciendo desde que fue un meme y que no tienen sentido del humor,
hasta declarar el propio presidente que lo respeta porque cada quien es libre de creer lo que quiera, de hacer lo que quiera, y es un respeto y una libertad de todos los seres humanos. Bueno, tanto repercutieron estas palabras que al día siguiente un senador del mismo partido en el gobierno convocó en los recintos del Senado para hacer un sacrificio en honor al dios Tlaloc para que traiga lluvia en el día de la tierra, justamente. Nadie lo detuvo y lo desarrolló en el propio recinto del Senado de nuestro país. Degolló una gallina cruelmente, desparramando la sangre por todos los alrededores. También se despertaron muchas polémicas sobre esto, desde los defensores a los derechos de los animales, hasta haber hecho esto en un recinto oficial del gobierno, de la cabecera. Lo hizo el hombre y se justificó este senador diciendo que cada quien es libre de creer y de hacer lo que quiera, y además se debe respetar las tradiciones de los pueblos indígenas en nuestro país. Lo mismo. ¿Hasta dónde llega todo esto? ¿Pero qué hay? ¿Es solamente polémica, es política, es tradición, es historia, es cultura? ¿O hay algo más? En efecto, claro que hay algo más. Y hablo de lo espiritual y sus consecuencias en todo esto. Ese es mi campo y tengo que hablar. En efecto, Dios lo condena y condena esta desobediencia. Esto que se hace desde las cabezas de nuestra nación no es otra cosa que abrirle puertas a una suelta de demonios de muerte en nuestro país. Es darle permiso a espíritus demoníacos a ejercer acción sobre nuestro país. No en vano, hoy por hoy la violencia está desatada. Casi llegamos en los últimos 5 años y medio a 200,000 crímenes violentos en nuestro país. 90 estamos llevando esta semana como promedio por día. 90 asesinatos o crímenes violentos. Hay pánico y hay miedo en la sociedad. Hay violencia por todos lados. Como que un espíritu de muerte ha ensombrecido nuestra nación. Y de esto tenemos que pedirle perdón a Dios. Y este es el mensaje en este video. Tenemos que acercarnos a Dios, porque cuando le desobedecemos, pagamos el recibo tarde que temprano. Y no es porque Dios sea un Dios castigador, simplemente son las consecuencias de comer del árbol prohibido, de desobedecer lo que Él ha dicho. Muchos se agarran culpando a Dios, pero son nuestras acciones. Eres tú y soy yo. Somos responsables. ¿Obedecemos o desobedecemos? Dios promete bendecir la nación cuyo Dios es Él. La Biblia dice, bendita la nación cuyo Dios es el Señor. Dios prospera a la nación que busca a Dios, que no le da la espalda, que busca la vida acercándose a Él. Necesitamos recibir a Cristo, acercarnos a Dios como individuos, como familias, como sociedad y urgente como nación. Pedirle perdón a Dios por nuestra falta. Solo Él puede detener esto, solo Él puede prosperar nuestro país, nuestra familia y a nosotros como persona. Cristo es la esperanza para nosotros hoy. Acerquémonos con corazón humilde, pidámosle perdón. Él es capaz de sanar nuestra tierra y de traer paz a nuestro corazón. Señor, perdónanos tanta desobediencia y tanta idolatría. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra historia. Perdona nuestra ignorancia. Pero el conocimiento, y de eso es parte de este video, de lo que tú quieres de nosotros como seres humanos, está firme en tu palabra. Y tú dices que si te buscamos con el corazón, te pedimos perdón, nos arrepentimos, tú nos perdonarás desde los cielos. Nos escucharás y sanarás nuestra vida y nuestra nación. Hoy hazlo, Señor. Ten misericordia de tanta ignorancia nuestra, de tanta desobediencia. Te pedimos perdón ahora, Señor, y trae paz a nuestro país. Tú y yo decidimos la muerte o la vida. ¿A quién quieres seguir? Te presento a Cristo. Entrégale tu vida. Soy Noé López. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.